Vamos pues a comenzar ahí en esta exposición de la epístola a los Gálatas. Toda esta serie estaremos pensando en este concepto, firmes y libres en Cristo. Así estaremos titulando la serie expositiva de Gálatas, firmes y libres en Cristo. Y por los siguientes semanas de este mes, durante noviembre, vamos a estar prácticamente solo enfocándonos en el Evangelio. La primera sección de esta carta nos va a llevar a enfocarnos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Y vamos a estar describiendo algunos rasgos de este Evangelio conforme a lo que el apóstol Pablo enseña a los Gálatas en esta porción. Y hoy vamos a hablar de un Evangelio verdadero. Un Evangelio verdadero. Se cuenta que un hombre un día recibió a la puerta de su casa a un pequeño niño. Y ese niño trataba de venderle una suscripción a un periódico. Ahora, este niño era muy persuasivo, dice este hombre. Le dijo, el precio es muy bajo y lo mejor de todo es que este periódico solo publica noticias buenas. Este era el speech de venta de este niño. El precio es muy bajo y lo mejor de todo, además del precio, es que este periódico solo publica noticias buenas. Aquel hombre pensó, en un mundo tan lleno de problemas, se está haciendo más y más difícil encontrar buenas noticias. Así que, pensó él, quizá aquella era una buena oferta, suscribirse al periódico que aquel niño le invitaba. Hermanos, iglesia, para la persona que ha confiado en Cristo como su Salvador, las verdaderas buenas noticias son las noticias del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las verdaderas buenas noticias. En este mundo carecemos de tan agradables y buenas noticias, verdaderas y buenas noticias. Las buenas nuevas dicen que los pecadores pueden ser perdonados e ir al cielo por la obra de Cristo, esa obra que fue consumada en la cruz que hemos recordado a través de esta mesa hoy. Y ese es el mensaje más importante que el mundo puede y debe escuchar. Esa es la noticia más asombrosa, más buena y genuina que el mundo puede escuchar. Esa no es una fake news. Esta no es una noticia falsa publicada en las redes. Esta es una verdadera y buena noticia que el mundo debe escuchar. Y dicho mensaje, hermanos, había cambiado la vida de un hombre llamado Saulo, ahora conocido como Pablo. Y a través de él, este mensaje verdadero del Evangelio había transformado la vida de muchos otros. Pero ahora, este Evangelio estaba siendo atacado y Pablo presenta defensa hacia este Evangelio. Algunos maestros falsos habían invadido las iglesias de Galacia, estas iglesias que habían sido fundadas por Pablo, y esos maestros falsos enseñaban un mensaje diferente al que Pablo había predicado en estas iglesias. Al tiempo presente, hermanos, iglesia, ¿será que estamos enfrentando mentira? ¿Evangelios falsos? ¿Será que el evangelio está siendo atacado? Creo yo que sí. Creo yo que el Evangelio de Cristo está siendo atacado de muchas formas. Ciertamente, a lo largo de toda la historia de la iglesia, el Evangelio ha enfrentado rechazo y ha enfrentado ataques. Pero al tiempo presente, ese Evangelio está siendo atacado, el Evangelio de verdad. Y muchas veces no son ataques completamente o directamente contra la iglesia o el Evangelio de manera que sean evidentes ataques, sino de manera sutil, conforme a supuestos evangelios, estamos enfrentando ese ataque. Muchas personas viven engañadas y alejadas de la verdad por causa de supuestos evangelios que están siendo proclamados alrededor del mundo. Algunos de ellos ni siquiera tienen el nombre de evangelio, pero se han vuelto al corazón y a la mente de los hombres un evangelio. Han encontrado en esas palabras un refugio y una supuesta salvación que les da cierta paz, pero que les aleja de completo de la verdad que trae libertad, de la verdad que proclama a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador
del mundo. Entonces, de este evangelio estaremos meditando a lo largo de toda esta serie. Va a ser un constante recordatorio del evangelio de la gracia. Va a ser una completa y clara defensa del evangelio, de modo tal que nosotros estaremos atentos a esta exposición y haremos bien en estar atentos a esta exposición para que podamos tener claros conceptos acerca de cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio en el cual hemos creído? Para que podamos ser afirmados en ese evangelio, para que podamos también presentar defensa de ese evangelio y para que podamos alentar a otros a permanecer en ese evangelio e incluso podamos llamar a muchos más a venir a ese evangelio de verdad. El punto central que quiero llevarnos a considerar esta mañana, el punto central de nuestro sermón es el siguiente. Esta es la verdad de la cual quiero persuadirnos hoy, hermanos, que el mensaje del evangelio es verdadero. ¿Por qué ese mensaje es verdadero? Pues tiene un origen divino, obra con poder divino y conforme a la voluntad divina. Esto lo constituye como un mensaje verdadero. El mensaje del evangelio es verdadero, pues tiene un origen divino, obra con poder divino y conforme a la voluntad divina. De modo que Dios es quien recibe la gloria, que Dios es quien recibe la gloria. Así es que dicho lo anterior, leamos la escritura en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Sígame con su vista y vamos a ir poniendo después de esto sentido a lo que estamos leyendo. Versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es el autor de esta epístola? Encontramos el primer nombre ahí. Pablo, con un título, apóstol. ¿Quién es este Pablo que escribe a los Gálatas? ¿Quién es este Pablo que comienza a saludar a los Gálatas, que tiene un mensaje para los Gálatas? Quizá muchos de nosotros decimos, yo sé quién es Pablo, sé un poco de la historia de Pablo, pero si hubiese entre nosotros alguien que no tiene un contexto completo de la vida de Pablo, vamos a resumir de manera muy breve quién es Pablo, quién es el autor de la carta con la que nos encontramos. Especialmente vamos a destacar algunos rasgos de este Pablo que nos ayuda a entender la autoridad que él tiene para dar este mensaje a los Gálatas y por qué él está tan preocupado en hablar lo que va a hablar a los Gálatas. Pablo, cuyo nombre original era Saulo, fue un nativo de Tarso, ciudad ubicada al sureste de Asia Menor, no muy lejos de estas iglesias a las cuales está escribiendo, a esta región de Galacia. Pablo fue criado en una estricta familia judía y aquí empiezan estos datos interesantes que nos son de valor en nuestro estudio de esta epístola. Pablo fue criado en una estricta familia judía, insertado en el legalismo judío tradicional. Pablo era un judío. Su familia era celosa de la ley judía, de la ley mosaica. Pablo era un hombre recto y muy legalista en cuanto a las tradiciones judías. Había sido educado a los pies de un famoso rabino llamado Gamaliel y adiestrado de forma muy minuciosa en la ley judaica. Era un hombre muy letrado en cuanto a la ley judaica, en cuanto a los ritos y tradiciones, en cuanto a las leyes y ordenanzas de la ley ceremonial para los judíos. Él fue circuncidado al 8º día. Dice la escritura que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así lo describe la escritura. Así habla Pablo de sí mismo. ¿Quién era Pablo?
Antes de su conversión, aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos en su nación. Él era un hombre más celoso, muy celoso y más celoso que muchos de las tradiciones de sus padres. No olvide esto, durante todo nuestro estudio de la epístola a los Gálatas, que el autor de estas palabras que vamos a estar estudiando fue un hombre judío, hebreo de hebreos, conocido, versado en la ley de Moisés, un hombre que guardaba las tradiciones y que era celoso a las tradiciones de la ley, a las tradiciones de sus padres. Y esto incluye no solamente las tradiciones de la ley misma en cuanto a las ordenanzas, en cuanto a las celebraciones instituidas para el pueblo de Israel, sino en cuanto a aquellas leyes y tradiciones mismas que el judaísmo había abrazado. Pablo es alguien, entonces, hermanos, Pablo es alguien que puede hablar acerca del legalismo con experiencia de primera mano. Pablo fue un legalista, pero también Pablo es alguien que fue liberado y transformado por el evangelio de la gracia. Así que es también alguien que puede hablar con toda razón de la gracia liberadora del evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos estas dos partes, estas dos caras del apóstol Pablo, y no porque conserve ambas, sino porque en un tiempo él fue celoso de la ley de Dios, celoso de la ley judía, de las tradiciones y de las normas de hombres, de las tradiciones de sus padres. Él fue celoso, judío, hebreo de hebreos, fariseo. Y si usted familiariza la palabra fariseo y esta secta del judaísmo, sabrá que verdaderamente era alguien celoso de la ley, celoso de las tradiciones del judaísmo. Pero por otro lado, ese Saulo que fue ese hombre celoso de la ley, es ahora Pablo, un siervo de Dios, llamado a proclamar el evangelio de verdad, que ha sido transformado por ese evangelio y que tiene toda facultad para hablar de la gracia y el poder transformador de Cristo Jesús, porque es lo que ha sucedido en su vida. Él ha obtenido libertad de las cadenas que le oprimían y él ahora es salvo por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este es el autor de esta epístola, Pablo. Una forma de negar la veracidad de un mensaje, una forma en la que usted y yo podríamos echar abajo el argumento de un mensaje como verdadero, una forma en la que el mundo pretende echar abajo cualquier argumento como verdadero, es negar la autoridad de quien lo comunica. De hecho, cuando queremos ratificar quizá la veracidad de una noticia o de un mensaje, preguntamos quién lo dijo. ¿Quién te dijo? ¿A quién se lo escuchaste? Y entonces, dependiendo cuál sea la procedencia de ese mensaje o de esa noticia, nosotros afirmaremos como cierto o negaremos la veracidad de ese mensaje. Bueno, de esta manera, Pablo, el autor de esta epístola, estaba enfrentando también la oposición de aquellos maestros que estaban enseñando otro supuesto evangelio a los Gálatas, y los Gálatas estaban empezando a despreciar el mensaje de Pablo, a quien habían escuchado antes predicar y que habían recibido bien su mensaje y habían creído su mensaje, pero ahora parece que las palabras de Pablo no son del todo aceptables para ellos. Pablo parece no tener mucha autoridad para enseñar y mucha credibilidad, por lo tanto, para enseñar a los Gálatas. Ahora, ¿es verdad que este autor, que Pablo, no tiene credibilidad porque no tiene una autoridad para enseñar lo que enseña? Una de las primeras cosas que hace Pablo en esta epístola, hermanos, es presentar una defensa de su ministerio. Presentar una defensa de su ministerio como mensajero enviado a proclamar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas. Como si le dijera a sus lectores, soy un mensajero confiable. Así es que podemos pensar en Pablo como un mensajero confiable. Y vamos a ver en Pablo un mensajero confiable. Ahora, el hecho de que Pablo presente primeramente en la epístola una defensa acerca de su ministerio no es un tema de orgullo. Llámenme, por favor,
el ministro Pablo, el apóstol Pablo, el reverendo Pablo. No era la intención de Pablo. La intención de Pablo al presentar defensa acerca de su autoridad, de su ministerio, es que el mensaje que él proclama no pierda credibilidad. Lo importante aquí es su mensaje, no su título, no su puesto delante de la iglesia, no la labor para la cual habían sido encomendada y el título que ésta había recibido específicamente, sino el mensaje que era ratificado a través de la autoridad misma de la responsabilidad que él había recibido. ¿Qué hace de Pablo un mensajero confiable? Usted y yo conocemos a Pablo como Pablo el apóstol. Y de hecho tenemos muy buenas historias de Pablo. Y la mayoría de nosotros quizá tenemos en Pablo un muy buen ejemplo de fe. Pero ¿qué hace de Pablo un mensajero confiable? Para nosotros, pues hoy pues es Pablo. Pablo, el apóstol Pablo. Pero para esta iglesia primitiva en la región de Galacia, ¿quién era Pablo? ¿Qué hacía del mensaje de Pablo un mensaje creíble? Un mensaje confiable. Bueno, Pablo comienza diciendo que él es un apóstol. Pablo, apóstol. Y estas palabras eran importantes para esta iglesia naciente, esta iglesia temprana. Un apóstol era un enviado, un embajador o un mensajero que había sido escogido por Jesucristo e instruido por Jesucristo y había sido enviado por Jesucristo como emisario especial para proclamar la verdad del Evangelio. Para nosotros quizá hoy en día la palabra apóstol suena tan barata, permítame la expresión, porque es tan mal empleada, fuera de contexto e impregnada de abusos mismas. Nosotros escuchamos la palabra apóstol y puede haber hasta un cierto repudio por el mal uso que la palabra misma ha tenido. Un uso fuera de contexto. Porque si bien podemos entender la palabra apóstol en un significado tal y cual como enviado, uno que es enviado a proclamar un mensaje en específico, de modo tal que podríamos pensar en todos los enviados y que proclaman ese mensaje especial del Evangelio como apóstoles, aunque ciertamente vemos a la luz de la Escritura que el término como tal, apóstol, fue asignado a un grupo específico que recibió una tarea específica y que fue enviado de manera específica por Jesucristo mismo. De modo tal que bajo este concepto no creemos en la sucesión de un apostolado. Creemos en la autoridad del mensaje de los apóstoles y ese mensaje tiene credibilidad a razón del llamamiento santo que estos apóstoles recibieron de Cristo mismo. Es por eso que esta herencia apostólica, no romana, esta herencia apostólica que nosotros hemos recibido, da fiabilidad al mensaje que hemos escuchado. No por quiénes fueron los hombres, sino por la manera en que recibieron el mensaje y la manera en la que fueron enviados a proclamar ese mensaje. Y eso es lo que Pablo hace. Decir, yo soy un apóstol, yo soy un enviado, yo soy un embajador enviado a proclamar este mensaje verdadero, el mensaje de Jesucristo. Pero ahora, ¿podía Pablo ser considerado como un apóstol? ¿Podía Pablo ser reconocido como un apóstol de Jesucristo? ¿Podía él proclamar su evangelio con credibilidad por el solo hecho de que Pablo dijera, soy un apóstol? Hoy en día hay un montón que se levantan y se ponen un título y dicen, soy apóstol. Y andan por ahí con carteles hasta cobrando dineros para las entradas y haciendo quién sabe qué tantos shows con el título de apóstol. No es el caso de Pablo. No se puso un título y dijo, escúchenme porque soy apóstol. Respétenme porque soy apóstol. Casi idolátrenme porque soy apóstol. Soy el ungido del Señor. No es el caso de Pablo. El Nuevo Testamento deja ver al menos 3 requisitos necesarios para un apóstol. Y vamos a ver esos requisitos y vamos a considerar si Pablo entra en esos requisitos. De hecho, en el mismo verso dice la Escritura, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora veamos esos elementos. Primeramente, un apóstol tenía que ser un testigo físico de la resurrección de Jesús. Yo les pregunto, hermanos, ¿Pablo fue un testigo físico de la resurrección de Jesús? Dice Hechos 1, 21 y 22. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Hechos no está hablando aquí del apóstol Pablo, sino del lugar que había quedado vacío entre los 12 después de la traición de Judas. Pero primero a los Corintios 15, versículos 7 y 8, sí nos habla del apóstol Pablo y dice: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Está hablando de estos testigos físicos de la resurrección, Jacobo y luego todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí está Pablo diciendo: yo soy un testigo físico de la resurrección de Jesús. Pablo cumple este requisito para el apostolado. Él fue un testigo físico del Cristo resucitado. Él vio a Cristo resucitado. Jesucristo se manifestó a él después de haber resucitado. Y precisamente en la idea misma de llamar a Pablo, ese llamado que Pablo habría de recibir. Ahora, otro requisito que observamos en la Escritura es que un apóstol, ahora hermanos, mientras estoy diciendo esto, usted si ve ahí en la tele que dice el apóstol tal y el apóstol tal, un anuncio que dice va a venir el apóstol tal, piense si al 2025 el tal vio al Cristo resucitado, si no ya lo descalificamos. Un apóstol tenía que ser también nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. Y al decir personalmente no es meramente una ilusión o una revelación mística en sueños, sino que persona a persona Jesús les hizo este nombramiento y este llamado. Marcos 3:14 nos dice: designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Personalmente Jesús llamó a estos 12, apartó a estos 12 para el ministerio de la proclamación del evangelio. En Hechos, capítulo 1, versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucción a los apóstoles que había escogido. Déjame ir a Hechos porque siento que me comí una parte ahí. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó. Aquí está esta evidencia también de la cual hablábamos antes. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús mismo, como leemos en Hechos y Marcos, designó a estos discípulos, llamados después apóstoles, y les asignó esta tarea específica. Él los envió a predicar. Él les dio toda instrucción a los apóstoles acerca de el por qué los había escogido. En el caso de Pablo no fue la excepción. En el camino a Damasco, él se presentó a Pablo y él llamó a Pablo para enviarlo a predicar su evangelio, a enviarlo a proclamar las buenas nuevas. Él lo escogió como instrumento. Esas fueron las palabras de Dios a aquel hombre que fue usado para hablar a Pablo. Él le dijo: instrumento escogido me es este. Pablo había sido escogido por Dios. Pablo había sido encomendado.
personalmente por el Señor Jesucristo. Ahora, otra característica de un apóstol que nos presenta la Escritura es que tenía que ser capaz de autentificar su nombramiento apostólico con señales y milagros. Aquí la razón de esas señales y milagros no era presentar shows y cobrar entradas. No era recaudar siembras abundantes de la congregación en el nombre de la supuesta fe a cambio de un milagro. Ese no era el propósito. El propósito de las señales y los milagros en las manos de los apóstoles tenía que ver con ratificar, con autentificar el nombramiento apostólico. Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Hechos 2:43 dice la Escritura, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esa es una ratificación, hermanos, una autentificación del nombramiento apostólico, no un espectáculo, mucho menos un tema de hacer dinero a través de la venta de milagros. Eso es una falsedad, eso es una mentira, hermanos. Hebreos 2:3 dice, hasta el versículo 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, vea lo que dice ahora, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El mensaje de estos mensajeros, tal y cual como describe Hebreos, fue confiable, fue ratificado por medio de señales, prodigios y milagros, obra del Espíritu Santo de Dios. Estos fueron testimonio de la veracidad del mensaje apostólico, de la autoridad que ellos tenían para presentar este mensaje. Dice primero a los Corintios 15, 9 y 10. Capítulo 15, versículos 9 y 10. ¿Y aquí habla de Pablo? Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, al Pablo colocarse en la posición de autoridad junto con ellos, también está colocando su mensaje al nivel y veracidad del mensaje que ellos anunciaban, los otros apóstoles. Incluso menciona a una iglesia junto con él. Esa iglesia mencionada a su lado, saludando a los Gálatas por medio de esta epístola, incluso puede ser una ratificación de su ministerio también. Así es que Pablo no se adjudica un título simplemente para brindarse autoridad. Bíblicamente, y la evidencia está revelada, Pablo recibió la asignación como apóstol de Jesucristo. Pablo fue llamado al ministerio apostólico para ser enviado como apóstol a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, especialmente a los gentiles, a los no judíos. Así es que Pablo es un mensajero confiable. Tiene la autoridad para hablar tal mensaje. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve. Eso es las palabras de Dios a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este, habla de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Pablo, hermanos, comienza entonces esta epístola haciendo saber a sus lectores que tiene un ministerio encomendado por Cristo mismo, que ha sido llamado por Cristo. Su autoridad y su credibilidad, la credibilidad de su mensaje están respaldadas por el llamamiento divino. Esta es la razón por la cual
Pablo comienza defendiendo su ministerio. No porque Pablo quiere llegar entre las iglesias de los Gálatas y quiere escuchar, oh apóstol Pablo, bienvenido. Permítanos servirle, permítanos recibirle, permítanos darle hasta pleitesía. Pablo no pretende simplemente ser reconocido entre los Gálatas como apóstol y nada más. Pablo presenta una defensa hacia su ministerio apostólico para que su mensaje no sea considerado inválido, para que no sea menospreciado su mensaje, para que no pierda credibilidad su mensaje. Ve ahora lo que dice el versículo 2. Después de haber observado que Pablo es un mensajero confiable, vea lo que dice el versículo 2. Específicamente en la segunda parte, pues hemos mencionado en la primera parte del versículo que Pablo hace referencia al saludo que envían también los hermanos que están con él. Y esos saludos son enviados a la iglesia de Galacia. Pablo, apóstol, está escribiendo a la iglesia, o las iglesias, mejor dicho, tal cual dice el versículo, a las iglesias de Galacia. Así es que aquí está quien recibe la carta. Ese es el destino que esta carta tenía. No es una carta exclusivamente para una iglesia. Es una carta para varias iglesias en la región de Galacia, para los Gálatas. Por eso conocemos esta carta así como la carta a los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? ¿Quiénes son estos que reciben la epístola escrita por Pablo? Básicamente, los Gálatas son una comunidad necesitada de la verdad. Como leemos en el texto, esta epístola está dirigida a las iglesias de Galacia. El nombre de Galacia, hermanos, se deriva de los pueblos bárbaros conocidos como gaulos o celtas. Y estos pueblos se instalaron en Asia Menor. Ahora, bajo el dominio del Imperio Romano, la región original de Galacia se convirtió en parte de una provincia mayor, de una provincia romana del mismo nombre en el centro de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Esa era la región de Galacia, lo que actualmente se conoce como Turquía. Y en los tiempos del apóstol Pablo, el nombre de Galacia se empleaba con referencia tanto a la región original, una región que era más pequeña, como a la gran provincia que después se había conformado bajo el Imperio Romano, la provincia conocida como la región de Galacia, en Asia Menor. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé plantaron 4 iglesias en la parte sur de esta provincia, en las ciudades de Antioquía, de Iconio, Listra y Derbe. Ahí plantaron 4 iglesias, Pablo y Bernabé, en este primer viaje misionero. La epístola a los Gálatas ciertamente no identifica por nombre a qué iglesia se refiere. Regularmente escuchamos a la iglesia que está en y hace la referencia a una iglesia local. Pero la epístola a los Gálatas no identifica las iglesias locales específicas. Pero sin duda alguna, por lo que leemos y vamos a estudiar en la epístola, se refiere a iglesias en las que Pablo había ministrado en persona. El libro de los Hechos solo registra 4 iglesias establecidas por Pablo en la región de Galacia. Y esas iglesias son en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Así es que eso parece indicar que la epístola estaba dirigida primordialmente a estas iglesias. Así es que cuando leemos a las iglesias en Galacia, muy probablemente, y estoy diciendo muy probablemente porque no hay una afirmación concreta, hay una diversidad de pensamientos incluso en cuanto a qué región de la provincia se pudiese estar refiriendo Pablo como los Gálatas. Pero muy probablemente puede estarse refiriendo a estas iglesias que él plantó en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Entonces, hermanos, está dirigida a un grupo de iglesias. No es una carta a un ministro, como la carta a Timoteo o la carta a Tito, o a Filemón, a un amigo al cual Pablo apela por gracia y misericordia, por bondad.
no es una carta específica a una iglesia local, es una carta dirigida a un grupo de iglesias. Pablo está escribiendo a una comunidad de creyentes en Asia Menor. Y esta comunidad, hermanos, necesita de la verdad, está necesitada de la verdad. Ahora, ciertamente, no es una comunidad que está reconociendo esa necesidad. Creo que todo lo contrario. Pero sí es una comunidad de creyentes, y quiero enfatizar en esto, ya creyentes, iglesias en Galacia. ¿Por qué entonces Pablo comienza con un énfasis en la veracidad del evangelio? Ya son creyentes, ¿no? De hecho, toda la carta presenta una firme defensa del evangelio de la gracia. ¿Por qué? Si es una carta escrita a iglesias, a creyentes, ¿no se supone que ya conocen el evangelio? Las iglesias a las que Pablo está escribiendo, hermanos, son relativamente iglesias jóvenes. Y no solo las llamo jóvenes por el tiempo que tuvieran desde su plantación al tiempo presente cuando Pablo les escribe, sino en referencia al surgimiento mismo de la iglesia. Esta carta se cree que fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. Es decir, que a tan solo 15 o 20 años tras el sacrificio de Cristo en la cruz, esta iglesia estaba surgiendo. La iglesia o las iglesias en Galacia. Y muy pronto, estas iglesias enfrentaron problemas muy serios. Problemas de carácter doctrinal. No se estaban peleando entre ellos nada más, como los corintios, porque unos estaban comiendo de más y otros no comían. Ellos tenían problemas de carácter doctrinal muy fuertes, muy fuertes. Y para entender un poco de lo que observaremos en la carta, en toda la carta, es necesario tener presente que 15 o 20 años antes, los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos. El evangelio comienza a proclamarse, comienza a extenderse en todas las regiones alrededor del mundo conocido y cada vez un número mayor de gentiles comienzan a identificarse con la iglesia, comienzan a creer el evangelio y comienzan a identificarse con la iglesia. Y por lo tanto, las iglesias conformadas, como las iglesias en Galacia, tienen entre su membresía a gentiles, como judíos. Ya no solo los creyentes y las iglesias están conformadas por judíos, sino que ahora hay gentiles en la iglesia de Jesucristo. Había entonces algunos maestros en Galacia que estaban insistiendo en que los cristianos gentiles debían practicar todas las costumbres y ceremonias tradicionales de la ley de Moisés. Recuerde que tenemos judíos, cristianos que han creído el evangelio y han comenzado a proclamar el evangelio y se ha esparcido el evangelio y ahora gentiles también se están sumando a esta fe y están añadiéndose a la iglesia de Cristo. Y aquí tenemos a estos gentiles recibiendo las demandas de los creyentes judíos a practicar todas las tradiciones, todas las festividades y a guardar todos los preceptos de la ley de Moisés, tal y cual como lo hacían los cristianos judíos. Ahora, ¿tenía algo esto de malo? Ellos enseñaban que los gentiles tenían que observar todas las leyes, tanto alimenticias como las leyes ceremoniales, y que era necesario que se circuncidaran para hacer, aquí está el punto, hermanos. Su enseñanza recaía en que todas estas cosas tenían que ser guardadas y practicadas por los cristianos gentiles para ser plenamente aceptados y completamente agradables delante de Dios. Espero, hermano, pueda identificar el problema. Y si no, espero la exposición de la epístola a los Gálatas nos sea de mucha bendición. Porque quizá nos encontramos con el punto crucial en el cual quizá no estamos teniendo una claridad de cuál es el verdadero evangelio. Y ese es el punto que Pablo
tenía que enseñar a los Gálatas. Ese es el punto que despertó la inquietud de Pablo de enviar esta epístola a los Gálatas para exhortarles en cuanto a la verdad y en cuanto al error en el cual se encontraban. De este modo, tenemos en Galacia un grupo de iglesias que enfrentaban un problema debido a una división social y racial, pero que recaía en un error doctrinal. Tenemos una iglesia conformada por cristianos judíos y cristianos gentiles. Por gentiles entiéndase todo pueblo que no fuera judío, israelitas. Está esta mezcla, una división social y racial entre estas dos culturas. Pero esto produjo un problema mayor, un error doctrinal. Y eso puede suceder en nuestra iglesia hoy en día. Sucede en muchas iglesias. De repente no nos percatamos que venimos con una formación eclesiástica, incluso de la religión predominante en nuestra nación, el catolicismo romano, y algunos otros con otro, quizá enseñanza religiosa de algunos otros grupos, y muchas veces no nos damos cuenta que llegamos con estas, llamémosle, subculturas religiosas y hacemos toda una mezcolanza, y a veces incluso nos atrevemos a decir, así es la iglesia, así es el evangelio, y así se hacen las cosas. Sin darnos cuenta, establecemos principios, dogmas de carácter, incluso a veces doctrinal, cuando no es así. Y los Gálatas estaban enfrentando este problema, este serio problema. Al insistir, hermanos, y este es el punto, esta es la médula del problema, al insistir en Cristo más algo más, como requisito para la plena aceptación por parte de Dios, estos maestros estaban presentando una manera totalmente diferente de relacionarse con Dios. Y Pablo llama esto un evangelio diferente. Y era este evangelio diferente lo que estaba generando el conflicto en Galacia. Si de todo esto se le olvidan todas esas palabras, no olvide que el punto medular del problema era Cristo y algo más para obtener el favor de Dios. Cristo y tradiciones, Cristo y ordenanzas, Cristo y circuncisión, Cristo y alimentos, Cristo y vestimenta. Hermanos, ese es un evangelio diferente. Leeremos las palabras de Pablo, no que haya otro evangelio. Pero ese es un supuesto evangelio predicado. Están siendo formados y pensando que este es el evangelio, pero Pablo se ocupará en decirle a los Gálatas, ese no es el verdadero evangelio. Por eso comienza diciéndoles, yo tengo autoridad como apóstol de Jesucristo para hablarles la verdad del evangelio. Y él está dispuesto a hablar esa verdad del evangelio y sacar a los Gálatas de ese error doctrinal en el cual se están metiendo. Este era un problema serio, hermanos. Porque dejar el verdadero evangelio es abandonar y perder a Cristo mismo. No hay forma de tener comunión con Cristo y abanderar a Cristo como nuestro Salvador si no es creyendo completa y absolutamente en el solo evangelio revelado de Cristo. En el momento que usted y yo creemos en Cristo y algo más, hemos salido del verdadero evangelio y nos estamos alejando de Cristo. En el momento que la humanidad cree en Cristo y algo más, no es el verdadero evangelio. No hay salvación y no hay vida eterna para el que no cree en Cristo conforme a la revelación de su evangelio. Es Cristo y nada más. Es solo Cristo. Este ha sido el mensaje a lo largo de la historia, el mensaje de la Reforma. Esta ha sido una de los pilares y banderas de la Reforma. Cristo y solo Cristo. No obras, no caridades, no religión, no vestimenta, no tradición, no leyes, Cristo y solamente Cristo. Y Pablo quiere dejar esto claro a los Gálatas. Es por esta razón que vemos a Pablo iniciando su carta de una manera un poquito diferente a cómo él iniciaba algunas otras cartas a las iglesias.
Es poco común la manera en la que Pablo empieza esta epístola, porque Pablo tiene un mensaje fuerte que exponer a los Gálatas. Pablo no empieza agradeciendo y exaltando las virtudes de la iglesia de los Gálatas. No, Pablo empieza con todo contra los Gálatas. Tiene un mensaje fuerte que exponer a los Gálatas. Tiene un mensaje claro y veraz que recordarles. El mensaje del verdadero evangelio. El evangelio de la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es que, hermanos, los Gálatas son una comunidad necesitada de la verdad. Y esta epístola nos mostrará, a través de las palabras de Pablo, una enseñanza y una defensa del evangelio de verdad. Y a la vez, hermanos, nos llamará, esta epístola nos llamará a permanecer firmes en el evangelio de Cristo y en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese será el mensaje recurrente durante todo nuestro tiempo de estudio en la epístola a los Gálatas. ¿Cuál es ese mensaje recurrente? Al cual estaremos acudiendo una y otra vez para permanecer firmes y vivir como libres. Versículo 4 y versículo 6. Parte final de nuestro texto el día de hoy. Voy a leer desde el 3 para que tomemos las palabras mismas tal y cual como van y demos continuidad. Gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y está este saludo del apóstol Pablo y empieza a decir, el cual se dio, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si pensábamos que un solo saludo al inicio de la epístola no podría brindarnos una enseñanza, no es así, hermanos. Nunca se brinque la salutación, nunca se brinque una genealogía, nunca omita ninguna parte de la Biblia porque toda ella es palabra inspirada por Dios y toda ella tiene un mensaje que brindarnos. Y en este saludo del apóstol Pablo, en solo un saludo, Pablo tiene un mensaje condensado del evangelio, pero muy claro, muy preciso. En este solo saludo, Pablo ya nos introduce diciendo cuál es ese mensaje que va a estar hablando continua y claramente a los Gálatas y el cual nosotros debemos escuchar y en el cual debemos permanecer firmes. Y es el mensaje del evangelio. Y en ese mensaje Jesucristo ocupa el lugar central. Y este mensaje de verdad proclama que Cristo salva del pecado. Aquí hay un resumen muy claro, pero muy amplio a la vez, aunque concreto, de cuál es el mensaje del evangelio, hermanos. El mensaje de verdad, el verdadero mensaje, el verdadero evangelio proclama que Cristo salva del pecado. Solo Cristo. Dice Pablo, pues Él entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primera a los Corintios 15:3, y voy a citar algunos versos para argumentar bíblicamente a favor de este punto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Acabamos de leer esto en la conmemoración de la Cena del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados esa es en su exposición del evangelio que ya ha predicado Pablo y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es lo que recordamos a través de la Cena del Señor. La muerte, el sacrificio de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cantábamos de este intercambio, este glorioso intercambio, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados. Dice Isaías 53:5 y 6. Mas Él herido fue por nosotros,
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Una vez más, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El evangelio de verdad, el verdadero evangelio proclama salvación del pecado en Cristo Jesús y solamente en él, quien murió por nuestros pecados. Él es el único que murió por nuestros pecados. Es el único que pagó el precio. Ahora, ese evangelio de verdad también proclama que Cristo nos guarda en santidad. Que ese mismo evangelio nos guarda en santidad. Dice, nos libra del presente siglo malo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La única manera, iglesia, la única manera de vivir libres e íntegros ante un presente mundo infectado de maldad es por medio de la obra de Cristo Jesús y no por el cumplimiento de la ley. ¿Cuántas veces se ha dicho a sí mismo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a decir esto, ya no voy a consumir esto, ya hasta aquí se acabó, no lo voy a hacer más? Y en un momento después lo está volviendo a hacer. Somos débiles, fallamos, pecamos, y eso no nos debe llevar a la conformidad de decir, bueno, pues todos lo hacemos, ni modo, permanezcamos así. No. Nos debe llevar más bien a correr y refugiarnos en los brazos del Salvador, en el poder, en la autoridad y la suficiencia de Cristo el Salvador, quien nos guarda en santidad, porque Él se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No hay obra, no hay ley que usted pueda hacer y cumplir que le garantice una perfecta santidad. De hecho, lo que la ley hace, y lo vamos a estar estudiando, es que evidencia nuestra incapacidad de ser rectos, justos y santos delante de Dios. La ley es un tutor que nos guía a Cristo porque tenemos la necesidad de ser salvos. El Evangelio proclama acerca de nuestra incapacidad para llevarnos arrepentidos y rendidos ante el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Él mismo es quien nos guarda en santidad. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, dice el verso 12, voy a leer hasta el 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros en nuestra incapacidad, muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos obrar de manera tal que glorificáramos a Dios con nuestras obras. Y aún nuestras obras más piadosas eran, dice la Escritura, como trapos de inmundicia. Estábamos limitados, cortos de alcanzar la meta. De hecho, la Escritura dice en Romanos, estábamos separados de la posibilidad de alcanzar el propósito glorioso por el que fuimos creados. La gloria misma de Dios. El deleite y la proclamación de la gloria misma de Dios. Estábamos separados por nuestro pecado. Pero debido a que Cristo se dio por nosotros, debido a que Cristo dio su vida por ti en la cruz, por medio de la fe en Él, tú has tenido entrada y has sido limpiado de toda iniquidad y purificado para ahora ser un pueblo celoso de buenas obras, para vivir en santidad. Él nos libra del presente siglo malo, hermanos. Y tercer elemento que nos revela el Evangelio, el verdadero Evangelio, es que ese verdadero Evangelio trae solo a Dios la gloria y nada más. Ese fue otro de los pilares y banderas del movimiento de la Reforma a lo largo de los siglos. Solo a Dios la gloria. Dios recibe toda la gloria tras el cumplimiento de su soberana voluntad.
Pues dice Pablo ahí a los Gálatas que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, conforme a su voluntad. Hermanos, iglesia, Jesucristo fue provisión para la redención del hombre, provisión divina. Él fue a la cruz conforme a la voluntad del Padre. Él pagó por tus pecados conforme a la voluntad de Dios el Padre. Él dio su vida en el madero por ti conforme a la voluntad del Padre. Pablo cierra su saludo dando gloria a Dios, rindiendo todo mérito por la obra liberadora de su Hijo Jesucristo. Y ese mérito es dado a Dios y nada más. No dice, pues gracias a este hombre que tuvo tanta fe, alcanzó salvación. No. La gloria es a Dios, quien conforme a su voluntad dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Para que se diera a sí mismo, para rescatarnos del presente siglo malo, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados y rescatarnos del presente siglo malo. Primera de Timoteo 2:3 hasta el versículo 7. Primera de Timoteo 2:3 al 7 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo dice en su epístola a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, que para esto él fue constituido apóstol, para proclamar este mensaje de verdad, hermanos, para proclamar este evangelio verdadero, el cual predica a Cristo y nada más, no obras, no leyes, no reglamentos de hombre, no estatutos y preceptos de hombre, Cristo y nada más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Es la manera en la que él empieza diciéndole a los Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Este es mi llamamiento. Yo fui constituido apóstol para proclamar a Cristo y nada más. Para proclamar la verdad. Y él mismo dice a Timoteo, digo verdad en Cristo, no miento. Fue constituido maestro de los gentiles en fe y verdad. Ese es el autor de la epístola en la que nos encontramos, Pablo, apóstol de Jesucristo. Un mensajero veraz, con un mensaje verdadero, llamando a una iglesia, a un grupo de iglesias, a una comunidad de creyentes necesitados de la verdad, llamándoles a volver a este evangelio, a prestar atención al verdadero evangelio y persuadiéndoles de ser librados de aquellos falsos maestros que pretenden enseñar un evangelio que no es el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Este es el mensaje que estaremos observando en Gálatas, hermanos. Mientras tanto, hoy, al terminar esta porción, permítame dejar algunas aplicaciones prácticas para nosotros a la luz de lo que hemos estudiado. Primero, hermanos, debemos tener cuidado del mensaje y los mensajeros que escuchamos, sin duda alguna. No prestemos nuestro oído con facilidad a cualquiera que, haciéndose llamar maestro, hable supuesta verdad o hable supuesto mensaje de verdad. Hay mucho charlatán.
Y no lo digo con un orgullo personal, adjudicándome a mí un don exclusivo o un título exclusivo, sino a la luz de la verdad y a la luz de lo que Pablo mismo está por mostrar a los Gálatas, hermanos. Hay muchos que enseñan mentira y algunos deliberadamente enseñan mentira. Estos días tan solo hay una serie de festividades que algún día tuvieron un tinte o carácter religioso, pero que se impregnaron de un paganismo y se convirtieron en una celebración de completa oscuridad. Y en medio de todo este ambiente hay muchas enseñanzas, muchas filosofías y doctrinas que pueden ser muy sutiles y que si no nos percatamos y prestamos atención a esas enseñanzas pueden distraernos de la verdad. ¿Por qué menciono esto? Estábamos platicando con Lili, estábamos viendo un video en YouTube y de repente salió una conversación de unas personas que estaban ahí explorando unas zonas arqueológicas de los supuestos, no sé cómo le llamaron ahí en maya, pero esas supuestas apariciones de duendes, chaneques o cualquiera que usted le conozca el nombre. Y dice Lili, ¿qué sucederá en eso? Y la pregunta de Lili fue, ¿y esos serán demonios? Y le digo, yo no encuentro ninguna otra explicación. Ahora, la gente cree eso y le ponen el nombre de cualquiera que quieran ponerle el nombre. ¿Y qué es lo único que hace esto? Impregnados de una supuesta verdad, de supuestas apariciones, con supuestas creencias místicas y supersticiosas, simplemente la gente se va alejando más y más y más de Cristo. Cuidado, hermanos. Cualquiera que sea la enseñanza a la cual permitamos dar entrada en nuestros hogares, a nuestros oídos, a nuestros corazones, filtremos toda la luz del Evangelio de verdad. ¿Por qué usted le invitamos a traer una Biblia el día domingo con usted? Para que yo no vaya a decir una sarta de cosas que no sean verdaderas y usted diga, ah, sí es cierto, pero no va leyendo en su Biblia, no va observando en su Biblia que estamos dando lectura a lo que en ella ha sido plasmado. Coteje cada enseñanza, todo lo que escucha a la luz de la verdad. Aún, hermano, lo que yo digo desde este púlpito tiene que ser puesto a la luz de la verdad, a la luz de la Escritura. Cuide sus oídos, cuide su hogar, cuide su familia. ¿A quién está abriendo la puerta para ser un maestro de la verdad? No sea que no estemos escuchando un mensaje de verdad. Hay un montón de supuestos predicadores o proclamadores de la palabra de Dios en internet que dicen cada cosa, hermanos. Tenga cuidado, tenga cuidado. No porque mencione a Dios, a Jesucristo o la Biblia, quiere decir que está hablando verdad. No. Como lo decía hace un momento, algunos creerán que hablan verdad, pero algunos otros más, con un aire de completa maldad y con intenciones completamente demoníacas, intencionadamente hablan mentira para alejar de la verdad. Cuide a quien escucha. Un mensajero creíble preserva su mensaje conforme al mensaje apostólico, al evangelio de verdad. Esa palabra que fue revelada a estos santos hombres de Dios y que transmitieron generación a generación, preservando los principios fundamentales. Es ese mismo llamado que el movimiento de la Reforma hizo a volver a la palabra y a volver al evangelio, cuando los hombres, cuando la iglesia se estaba distanciando de la verdad. Hermanos, cuidemos eso. Hermanos, no solo los cristianos, dice Timothy Keller, este autor, este predicador, ya está en la presencia del Señor y él dijo, no solo los cristianos, sino también los creyentes, quienes continuamente necesitan aprender el evangelio y aplicarlo a su vida. Es decir, no solo los incrédulos necesitan el evangelio. El mensaje del evangelio no es un mensaje para los no cristianos, no exclusivamente. Hermanos, nosotros, Iglesia del Señor, somos también una comunidad necesitada de la verdad. Necesitamos el evangelio siendo predicado continuamente a nuestras vidas. No, yo tengo como 20 años que creí, yo ya necesito otro tipo de predicación. Necesito que me hablen de los dinosaurios y de la extinción y de el apocalipsis y las trompetas. Hermanos, necesitamos el evangelio cada día en nuestras vidas. Tengamos 1000 años en el evangelio, tengamos 2 días apenas. El inconverso como el
que ha creído en Jesucristo necesita el Evangelio. Somos una comunidad necesitada del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿conoces cuál es el Evangelio de la gracia? ¿Conoces el Evangelio de Jesucristo? Porque el desconocimiento de lo que verdaderamente es el Evangelio nos puede hacer víctimas de otro supuesto Evangelio. Un mensaje falso que proclame a Cristo y algo más. Y ese otro Evangelio, hermanos, va a terminar alejando a los hombres de Cristo. Va a terminar alejando a los hombres de Cristo. Pablo estaba preocupado por los Gálatas. No quería que fueran alejados del verdadero Evangelio. Y yo nos pregunto, hermanos, yo les pregunto, iglesia, ¿te has preocupado alguna vez porque alguno de tus hermanos o alguien en tu familia se esté alejando del Evangelio de la gracia? Y creo que debe despertar en nosotros este mensaje a los Gálatas, esta preocupación del apóstol Pablo, una preocupación por nuestros hermanos o nuestra familia cuando se están alejando del Evangelio de la gracia. A lo largo de nuestro tiempo estudiando esta carta, el mensaje recurrente será: permanezcan firmes en el Evangelio y vivan libres en el Evangelio, hermanos. El mensaje de Gálatas nos llama a permanecer fieles en el Evangelio de la gracia y a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres.